También vosotros podéis invitar a personas que creáis que le interesa el tema, pulsando al botón más y pingueando ahí a la gente. Le habrá saltado un aviso a los seguidores del club, la red del coach. Pues yo os invito a que comencéis, que seguramente en las conversaciones acerca del coaching no directivo y todo el trabajo del doctor Leonardo tienes tú más experiencia que yo, Daniel, y Gastón también. Así que cuando queráis comenzamos a charlar de coaching. Bueno, pues cogiendo la batuta, darle también las gracias a Roberto por estar aquí. Roberto, si la clave de esta sala de hoy, de este formato, es que si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras incluso llevar al terreno práctico desde el coaching basado en fundamentos científicos, en la teoría general del coaching, pues aquí tenemos al doctor Leonardo, que le podemos preguntar cualquier aspecto, desde el más teórico hasta el más práctico, incluso en el ámbito que te muevas, y así podemos alimentar la conversación y la reflexión. No sé, Pepe, pues un poco lo que hemos estado conversando en estos 2 días anteriores ha sido el hito histórico que supone la teoría general del coaching, esa tesis doctoral que ha articulado el doctor Javier después de 20 años de experiencia profesional y 4 años de investigación académica, en el que se presenta ante un tribunal académico de la prestigiosa Facultad de Psicología de la UAM y que obtiene la calificación máxima en el sistema español como sobresaliente cum laude, ¿no? Y esto, pues, para mí sí es importante rescatarlo, nombrarlo, mencionarlo, ya que ha pasado todos los filtros académicos y metodológicos para aportar fundamentos científicos con criterio a la profesión. Sabiendo que esto es una necesidad imperativa, ya que lo que se llama coaching o coaching convencional, que nosotros llamamos el mainstream del coaching, pues no solamente ha creado, o sea, no solamente es ineficiente en el mercado y está sufriendo un desprestigio y causando un desprestigio de la profesión en todos los ámbitos, ahí donde vaya el coaching, pues si va al mundo de la agilidad está desprestigiado, si va al mundo de la educación también tiene sus serias dudas, sino que también ha hecho daño en cuanto a que ha incurrido en problemas éticos y morales tocando el mundo terapéutico o transformacional. Entonces, este hito histórico ahora nos permite hablar de coaching, y no solamente hablar de coaching a nivel teórico y académico, sino que nos permite aportar realmente valor y rigurosidad en cuanto al alcance técnico del coaching en empresas, en individuos, en grupos, en equipos y en organizaciones, ¿no? Basándonos, como decíamos ayer, que su definición es gracias a este aporte que ha hecho Leo, epistemológico, hablando de los 2 tipos de conocimiento humano, el conocimiento técnico y el conocimiento tácito. Luego, la teleología del coaching, la finalidad del coaching, para qué, cuál es el objetivo que busca la disciplina, y llegando a este punto metodológico, ¿no? Entonces, no sé, a partir de aquí, no sé, ¿qué dudas tienes tú, Pepe o Gastón, si quieres preguntar algo más, o el mismo Roberto? No sé por dónde podríamos continuar. Pues podemos continuar donde lo dejamos ayer, que era en los últimos términos de la definición, aunque luego nos fuimos mucho a las competencias del coaching, con la buena pregunta que nos hizo la compañera. Pues si quieres, también a partir de ahí, de las competencias del coaching, del coach no directivo, para bajarlo a tierra, que al final siempre es lo más difícil. A ver si Roberto tiene alguna pregunta. Hola, Roberto. Hola, gracias por invitarme. Sí tengo una duda, sobre todo porque yo he tenido la mala experiencia de las veces que compañeros me han invitado aquí en la localidad. Yo soy de México, específicamente de la zona norte, Baja California. Yo, así como dijeron, como que el coaching, yo decía, oye, esto es pura charlatanería, porque las veces que me ha tocado ir ha sido eso,
pero estoy seguro que existen expertos allá afuera que no son como esa, digamos, comida chatarra. Por ejemplo, una de las veces que me tocó asistir, era para uso de coaching para el equipo de ventas. Y yo recuerdo que lo que nos estaban diciendo era, por ejemplo, a ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Prospectar o vender? Porque al final lo que trae dinero son las ventas, ¿verdad? Sí, entonces lo que queremos es vender. Es mejor tener ventas, hay que tener más ventas. Oye, ya está suficiente, dame estrategias, dame metodologías, dame maneras de trabajar. No nada más vengas a emocionarme y decir, sí, todos vamos a vender las ventas, yupi. No. Entonces, me imagino que realmente existe una ciencia detrás, una forma de trabajar detrás, pero hay muchos otros que se ponen el título de coach nada más por ir a dar una conferencia, un rato emocionante, desatar emociones y páguenme y me voy. Totalmente acertado, Roberto, totalmente acertado. Y de ahí el gran trabajo del doctor Ravier con su tesis. Y él te puede, bueno, pues comenzar a platicar sobre eso cuando quieras, Leo. Vale, espera que estoy aprendiendo a quitar el mute. No, hola Roberto, encantado de conocerte. Tengo gente por ahí, creo, en Baja California que han sido alumnos míos. Estaría bien que a lo mejor en algún momento te encontraras con ellos y que pudieras conocer un poco más también, pero vamos, que lo que has dicho es lo que nosotros llamamos en la tesis el problema del mainstream del coaching. Y esto del mainstream del coaching es la corriente principal del coaching en el sentido de que lo que tú escuchas ahí fuera sobre coaching pues es muy confuso, es muy ambiguo, se basan en cualquier cosa y lo que has visto tú o lo que te ha pasado pues fue eso, ¿no? Es decir, de repente aparece un coach que lo que hace es tratar de mover las emociones de las personas para aparentemente a través de eso conseguir algo, ¿no? Ahora, hay un punto de lo que tú dijiste, Roberto, que sí que estaría bien que a lo mejor que yo lo cojo, ¿no? Lo cojo para poder conversar desde ahí. Tú dijiste, bueno, está bien, ¿no? Más allá de la motivación y más allá de lo emocional, dame estrategias, dame técnicas, dame formas, métodos, ¿no? Para poder, ¿qué? Para conseguir la venta. Bueno, en realidad, si lo que una persona quiere o busca es estrategias o técnicas para vender, en realidad tampoco necesita un coach, ni siquiera. Es decir, tiene que buscarse un asesor, un consultor, un mentor, un experto en ventas que te pueda compartir su experiencia, que te pueda compartir sus conocimientos, que te pueda compartir sus logros y que eso de alguna manera pues tú lo puedas replicar o lo puedas ir empezando a aplicar o que te pueda mostrar cosas que a lo mejor tú no estás viendo, ¿no? Pero esa no es la labor del coach, ¿sí? La labor del coach es centrarse en un aspecto muy singular de las personas que les permita por sí mismo poder desarrollar o crear o descubrir estrategias nuevas o técnicas nuevas o modos nuevos de hacer su trabajo. Pero yo creo que es el punto fundamental, es clave entender esto. Es decir, el coach no está para transferir o para darte consejos, estrategias o técnicas sobre el tema que tú te interesa, sino a través de la conversación, a través de la relación que tienes con el coach va a conseguir que tú desarrolles, que tú descubras, que tú engendres, que tú generes esas nuevas formas de poder vender, en este caso. ¿Te hace sentido esto, Roberto? Sí, entiendo entonces que estas personas que se hacen llamar coach de ventas, coach de administración, pues simplemente se están poniendo un título para llamar la atención y conseguir más participantes en sus exposiciones.
pero a lo que te estoy entendiendo es, el coach no te va a enseñar estrategias de cierre de ventas. El coach Exacto. lo que va a hacer es que tus propias herramientas que tienes dentro y que no has explotado, las saques y las utilices. ¿Es así? Sí, así es. Que saques lo que tienes y que crees o engendres, es decir, que generes aquello que todavía no tienes, pero que eres capaz de poder generar. Esto es importante, Roberto, porque yo no me dedico a las ventas, ¿sí? Pero sí que he tenido muchas empresas y entiendo del asunto y sé que la venta es un arte, ¿sí? Básicamente. Y como todo arte, así como incluso tocar un instrumento o cualquier tipo de arte, lleva aspectos muy singulares. Es decir, cada uno tiene sus formas de vender, como sus formas de tocar un instrumento o como sus formas de pintar o como hasta su forma de correr, ¿sabes? Es decir, hay una singularidad en cada uno de nosotros que es la que en realidad el coach está buscando explotar en ti. Sí, y a lo mejor tú que vienes del mundo de las ventas, a lo mejor me lo puedes confirmar. El vendedor que está simplemente emulando o copiando las estrategias de ventas de otro, en realidad no está todavía en el nivel de maestría, que es cuando él sabe, porque ha descubierto la manera más idónea que él tiene, según su singularidad, de poder vender mejor. Fíjate, eso que mencionas me resuena mucho. Yo sí llegué a trabajar en ventas, pero en realidad mi fuerte es la docencia. Yo soy educador y algo en lo que me he enfocado mucho es precisamente eso, sobre todo en escuelas públicas, cuando los jóvenes todavía andan un poquito desorientados o tienen padres de bajos recursos. Me gusta mucho que descubran ese talento que nadie les ha dicho que tienen, porque les pregunto en los primeros días de clase siempre para conocernos, oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu talento? ¿Para qué eres bueno? No, yo no creo que tenga talentos. Oye, por el simple hecho de ser un ser humano tienes talentos y tienes habilidades, vamos a platicar sobre ellas. Pero como tú mencionas, cada uno es diferente y lo he visto en talleres que yo he dado a docentes en donde me dicen, pero enséñame cómo le haces tú con estos alumnos. Es que mi contexto es diferente, no hay manera en que puedas copiar lo mío. Existen 3 niveles. Uno es, está bien, imítalo, para que te acostumbres, a lo mejor te sale mal, no es tu contexto, tienes que adaptarlo. Pero los 3 niveles que yo les digo siempre son, imitación es el nivel más bajo. Después, dominación es cuando ya lo adaptaste a tu contexto y luego creación, que es donde ya tú creas nuevas herramientas, nuevas estrategias en base a algo que ya dominas. Imitar, dominar y crear, es lo que yo les comento. Pues excelente. O sea, tú fíjate, el coaching ha nacido para centrarse en el último. Y es algo que seguramente si estás en el mundo de la educación habrás visto que precisamente quizás sea el lugar que menos atención se le dedica. Porque también es el más difícil. ¿Cómo consigo yo que otro, cómo consigo yo hacer que el otro cree, ¿sí?, aquello que le es propio y singular? O sea, aparentemente es una labor de las más difíciles, ¿no? Y justamente el coaching, de ahí mi pasión por este tema, considero que es la única profesión que se ha centrado exclusivamente en ese tercer nivel que hablas tú, pero independientemente de cuál sea el tema que esté tratando la persona, el alumno, el profesor, el cliente, el vendedor. No importa el tema. Lo que importa, Roberto, es que existe una metodología y que además es científica que consigue catalizar, que consigue potenciar la creación. Eso que tú has comentado exactamente del tercer nivel. Súper, muchas gracias. Y sí, como tú mencionas,
debe ser dificilísimo porque los seres humanos, pues por un lado somos sencillos porque estamos hechos por los mismos componentes químicos todos, pero ya que te metes al cerebro, todos somos bien diferentes. Entonces, sí, el simple hecho de yo puedo tener un salón con 5 alumnos y todos son diferentes y 30 es un desastre, pero debe ser dificilísimo porque necesitas, digamos, es el nivel de dificultad. Yo también le comento a los maestros que capacito, a ver, nivel de dificultad 1, hacer un pastel, sigues la receta y te va a salir. Nivel de dificultad 2 es hacer una inversión. Probablemente la primera te salió bien, aprendiste algo, pero la segunda no, la tercera sí. Nivel de dificultad 3, criar a un hijo. Puedes criar 20 y todos van a ser difícil de diferente manera. Algo así creo que es el coaching, el nivel 3 de dificultad. Tal cual, sí, me gustan estas metáforas. Una pregunta que me surge. En lo que ha dicho Roberto en las 3 fases de imitar, dominar y crear, el coaching se centra en la tercera. ¿Tendría espacio también para ayudar a alguien a dominar una disciplina? Bien, pues excelente la pregunta. Porque en realidad son diferentes niveles de creación. Es decir, desde el punto de vista científico, ¿sí? Si nos vamos a la teoría general, el que consigue imitar y que le salga medianamente bien algo, eso que está imitando, implica que la persona ha conseguido un nivel de integración tácita, que es el concepto científico para la creación, un nivel de integración tácita pequeño pero necesario para poder imitar a alguien y que te salga, bueno, por lo menos parecido, ¿sí? El nivel del dominio, ¿sí? El nivel del dominio conlleva un nivel de integración tácita superior. Conlleva mayores integraciones tácitas en cuanto a la cantidad, probablemente, pero también más profundas, es decir, en cuanto a la calidad. Entonces, el nivel de dominio es un nivel de integración tácita superior. Y el nivel de creación, como tal, que yo le llamo en la tesis engendramiento, y esto es una cuestión quizás científica y que a mucha gente a lo mejor no le interesa mucho, pero a mí me parece que es relevante, y es que realmente el ser humano no crea como tal, no cree, porque crear implica sacar algo de la nada, ¿sí? Entonces, por este tema, por ser lo más preciso posible y utilizar terminología científica, pues acuñé el término de engendramiento, ¿sí? El nivel de engendramiento es, digamos, el nivel, siguiendo la metáfora, ¿no? que nos compartió Roberto, el nivel superior de integración tácita, ¿sí? En el momento en el que ya no solamente lo domino, sino domino en el sentido, digamos, comparativamente con el resto de seres humanos, sino que llego a un nivel en el que estoy añadiendo algo nuevo al mundo, añadiendo algo nuevo a lo existente. Es esa persona que te dice, yo tengo una técnica y una estrategia nueva de venta que no enseña a nadie hasta el momento. O es ese músico que saca una nueva forma de tocar el instrumento, o se inventa un nuevo estilo, ¿no? Es ese pintor que generó todo un movimiento nuevo en base a esa capacidad, ¿no? A ese desarrollo de integración tácita. Entonces, y esto es bueno, Pepe, porque para mí la profundidad que tiene, digamos, la investigación que hice, es que de alguna manera estamos acudiendo, estamos accediendo a la fuente del aprendizaje o a la fuente de la creación o de la creatividad, o como yo le llamo para mí más correcto desde el punto de vista científico, a la fuente del engendramiento, ¿no? Si esto es así, es decir, si lo que se ha articulado en la tesis es así, entonces estamos frente a algo que realmente es mucho más grande de lo que yo mismo he podido escribir en esas 500 o 700 páginas, dependiendo de si tomamos el apéndice o no, ¿no?
A mí me gustaría añadir, Leo, bueno, porque sé que hay diferentes tipos de, vamos a decir, de personas que están en contacto con el lenguaje de la tesis, que no es sencillo porque es un lenguaje científico, que es muy interesante que has hablado de los niveles de integración tácita, ¿no? Pero tanto como si el coaching se centra en ayudarte a dominar algo o incluso a imitar algo, que es el nivel más bajo de integración tácita, la metodología es la misma. La metodología es sin transferencia, sin dirigir, ¿no? Por poner un ejemplo, imagínate que yo te digo, Leo, quiero que me hagas coaching para imitar a Lionel Messi. Pues igual no me vas a dar instrucciones ni transferir ningún tipo de conocimiento, experiencia, juicio, nada para lograr esa imitación, sino que exploraremos dentro de mi propio contenido, mis categorías de acción, mis circunstancias, mis opciones, qué es lo que yo quiero alcanzar y a qué me refiero con imitar a Messi, ¿no? Totalmente. Esto solamente por si acaso puede... Pero sí, o sea, me abre un poco, digamos, las posibilidades de conversación, ¿no? Es decir, si te das cuenta, la imitación, por cierto, para los que estén más relacionados con el mundo del coaching y con su antesala, que sería el juego interior, en realidad, cuando uno está imitando, está tratando de verse como si fuera un espejo. Es decir, yo veo cómo el otro está haciendo un saque en el tenis, o veo cómo el otro está cocinando, o veo al otro cómo está pintando, e intento hacer lo mismo. Es casi como si yo me estuviera intentando ver en un espejo. Es verdad que ese no soy yo, ese es otro, pero estoy intentando, ¿sabes?, coger esos elementos que tiene ese otro en mi acción, ¿no?, en mi desempeño. Entonces, digo esto porque incluso en el nivel más bajo de integración tácita, dentro de esa no transferencia o no directividad, Daniel, también está el espejeo presente, aunque no es el mejor espejeo, no es la mejor forma de espejar, de hacer de espejo para que aflore la integración tácita o la creatividad, pero es un nivel, y es un nivel que sí que funciona hasta ese nivel, es decir, llegará un momento en el que la persona ya, pues imagínate que pues yo te imito, pero esa imitación, por el solo hecho de querer incorporar en mí aquello que estoy viendo en ti, pues tiene limitaciones porque no eres tú el que lo está haciendo, pues llegarás a la fase del dominio. Y en el dominio nuevamente empezarán un nivel de espejeo diferente porque ya te espejeas a ti mismo. ¿Te das cuenta? O sea, Sí. el coach lo que hace es, en este nivel, empezar a despejarse a sí mismo para a partir de ahí, con el tiempo, es decir, en el desarrollo de esas integraciones, conseguir, si fuera el caso, pues crear una estrategia nueva o crear una forma nueva de hacer o de ser, ¿no? Y yo creo que sí, que en todos los niveles está. Lo que ocurre, como tú bien sabes, Daniel, hemos utilizado el método impropio para conseguir ese nivel de, digamos, de desarrollo de integración tácita. El método de la transferencia, ¿no? El método del consejo, de la instrucción. El método de decirte, yo soy el que sabe y tú tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Y no está mal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la trampa? Tú fíjate todo lo que nos da para la metáfora que nos compartió Roberto, ¿no? ¿Cuál es la trampa que tiene la transferencia? Que tú ves que en los primeros niveles funciona. Es decir, te da la sensación de que él está consiguiendo imitarlo por la instrucción que le diste, o que él está consiguiendo dominarlo por las enseñanzas o las transferencias que le has dado tú. Y no están viendo que, si bien eso es una parte real y verdadera, la otra parte está en que siempre cualquiera, y creo que lo has dicho tú, Daniel, en los episodios anteriores, cualquiera que te transfiera algo, para yo poder transformarlo en aprendizaje, tengo que integrarlo y por lo tanto necesito una dinámica de integración tácita en mí. Y como el formador, como el entrenador, como el acompañante utiliza la metodología basada exclusivamente en la transferencia,
lo paradójico es que termina limitando las capacidades de desarrollo de la persona a la cual se supone que quiere acompañarla en ese desarrollo. Se termina transformando en una interferencia. O sea, que obviamente, entonces, en vez de ayudarle, lo que está haciendo es, como muy bien dices, dificultarle el camino para que él progrese, para que él avance en ese conocimiento tácito Total. que todos tenemos. Sí, Total. Es una trampa en la que es fácil caer. Es la misma trampa, a ver, para que los oyentes lo puedan ver de a lo mejor con otra metáfora, la del paternalismo, ¿no? En todos los ámbitos. Es decir, papá y mamá sí que te ayudan, sí que te aportaron mucho durante tu crecimiento desde tu niñez. Pero la trampa está en que si tú crees que papá y mamá son lo único son los únicos que te pueden ayudar y son en ellos donde te tienes que basar para tu crecimiento, llegará un momento en el que tu crecimiento como ser humano estará estancado, estarás imitando, comportamientos ajenos y no serás capaz de poder generar tu propio ser, tu propia forma de hacer y tu propio proyecto de vida, ¿no? Entonces es lo mismo, es esa trampa. Y soltar eso, ustedes lo saben porque en el ámbito, pues, digamos, de la relación paternal es difícil por el afecto y por todo lo que genera y por la gratitud y por todo el respeto que le tenemos a nuestros padres, pues claro, en el desarrollo de una persona uno lo puede entender. La persona madura es aquella que luego se puede sostener por sí misma, que crea o genera sus propias relaciones, su propia familia, su propio hogar y que no es dependiente de aquel que le estuvo alimentando durante un tiempo. Bien, pues eso es madurez. Ahora, gracias a la teoría general del coaching o gracias a la investigación, lo que sí podemos decir es que somos, de alguna manera, inmaduros a la hora de hacernos cargo de nuestra dinámica de engendramiento, a la hora de hacernos cargo de nuestra capacidad creativa, para que nos entiendan de manera sencilla. Somos inmaduros como seres humanos normalmente por no poder desapegarnos de la relación que tenemos con aquellos que nos enseñaron algo en los niveles inferiores. Pero cuando una persona quiere llegar al nivel que hablaba Roberto, de la creación, o el nivel del engendramiento, tienes que soltarte, tienes que estar solo, y por eso la no directividad, Daniel, por eso la no transferencia, tienes que enfrentarte a la existencia o al hecho, a la venta, solo, y desde ahí buscar, porque de manera espontánea es como sucede la integración, ¿sí? En algún sentido, si bien yo la estoy buscando de manera deliberada, surge de manera espontánea en uno, poder en ese hacerme cargo, encontrar esos caminos que son los caminos que yo debo seguir como ser humano, y ustedes saben, lo he dicho muchas veces, tanto para ser más productivo en el trabajo, como para ser feliz en mi vida. Bueno, me parece, no sé, Pepe, si quieres... Yo tengo un punto y aparte quizás con una pregunta. Entonces, si queréis rematar esto, perfecto. Y si no, lanzo la pregunta. Yo tal vez agradeciendo la metáfora y el contexto que nos ha dado Roberto, que realmente ha sido genial y bastante pedagógico para poder hablar de esto, el contexto de la venta. Es muy interesante, Leo, cómo dices que en un principio esa transferencia de conocimientos se puede convertir después, cuando tratas de ascender en ese proceso creativo, en una interferencia, porque yo sí que tengo experiencia en ventas y llevando equipos de venta, y es increíble cómo se bloquea el potencial del vendedor. O sea, y se bloquea justamente porque todos los que hayan trabajado en ventas de cualquier tipo, pues hay como una especie de protocolo, guión, manual de ventas que se le asigna, ¿no?, al colaborador. En ese manual, si la empresa o el que te está acompañando se empeña en que tú lo lleves tal cual a la práctica, que lo imites tal cual, primero crea una inseguridad en la persona para tomar ese riesgo de enfrentarse solo a su propia manera de vender. Y entonces bloquea su propia capacidad de engendramiento.
Entonces, muchas veces, lo que sí yo creo que sería novedoso asumir es que está bien que te den una transferencia inicial, una guía, pero para que la persona integre eso y lo asimile desde su propio lugar, habría que ayudarle a engendrarlo desde el propio coaching, desde que él analice realmente cómo puede hacer eso, esa integración mucho mejor, cómo puede contextualizarla desde su propia manera de ver, porque no es lo mismo si yo tengo una voz, no sé, la que tengo, que si tenemos la voz de Pepe para vender. Pepe habla y tiene otras singularidades, parece una tontería, ¿no? Entonces, Pepe puede adaptar esa venta de otra manera porque es otro ser humano, es otra persona con otras cualidades que son tácitas, que están ahí. Entonces, al final, sí que yo lo que he vivido en el mundo de las ventas es por una parte eso. Las instrucciones de cómo hacerlo fue el engendramiento de otro. Y ese engendramiento de otro le sirvió probablemente a ese otro. Uno se tiene que centrar en que el colaborador entienda cuál es la clave de venta, cuál es ese producto, cuál es el objetivo, cuál es todo lo que tiene que saber acerca de esos beneficios y él engendrar su propia manera de vender. Y otra cosa que has dicho, que lo relaciono directamente con los equipos de venta y las empresas, es que esa inmadurez que tenemos para asumir el engendramiento no es solamente por el colaborador, y estoy hablando de equipos de ventas, sino que la propia empresa, cuando ve que el colaborador empieza a tomar riesgos porque está buscando vías más eficientes que ha engendrado para vender, a la propia empresa le puede dar miedo y entonces se encuentra con un techo y bloquea y le exige que se ciña al guión que se le ha transferido, ¿no? Entonces aquí tenemos varios ámbitos, ¿no? Abordarlo desde el plano individual o desde el plano del marco para permitir que la propia empresa ayude o cree un contexto de engendramiento, ¿no? Esto es un apunte porque esto en las ventas, todo esto que has descrito lo veo claramente día tras día. Y por eso, Dani, es importante esta distinción que hacemos en la tesis sobre contenido y continente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el tipo de continente que tenemos que crear en la relación para que ese engendramiento sea más posible, ¿no? Es decir, que haya más posibilidades de que el engendramiento ocurra dentro de la espontaneidad que hablábamos antes, ¿no? Y eso yo creo que también es importante, es decir, si nosotros hablamos de que el engendramiento es una cualidad tácita que está dentro de las personas, que todos somos diferentes, etcétera, claro, la pregunta que uno puede tener es decir, bueno, ¿y cómo hago yo cómo gestiono eso? ¿Cómo hago yo para que una persona realmente consiga catalizar el engendramiento cuando está tan oculto, es invisible, es singular, tiene cualidades tácitas, que es básicamente su cualidad esencial, ¿no? Bueno, pues justamente con el continente, creando una relación donde prisma ciertos principios, es posible generar esa catalización, ¿sí? Y en la empresa pasa eso, que como bien tú sabes, la extensión a lo mejor más clara de los principios que aparecen en la teoría general del coaching aplicada al mundo organizacional, lo encontramos en el self-management, donde cuando las empresas o los equipos están queriendo conseguir que funcionen de manera autónoma, de manera autogestiva, es decir, que los propios equipos puedan coordinarse por sí mismos para conseguir un objetivo común, pues se encuentran con la dificultad de decir, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y en el self-management tenemos el continente también, es una extensión, es el continente necesario para que eso se favorezca, para que eso se le dé, para que realmente pueda tener lugar. Porque si funcionamos, como decías tú, desde el miedo, ya sea de la cultura de la empresa o el miedo desde el líder o el miedo del propio colaborador, pues el miedo es la principal interferencia para poder conseguir lo que se define en la tesis y que sacamos en este caso de Tim Gallwey, ese estado de concentración relajada que requiere el principio de la confianza, bueno, y una serie de principios que son justamente contrarios a los del miedo,
a los del temor, a los del control, ¿no? A los del mando. Pues bien, yo creo que la teoría general del coaching aporta incluso una base científica para explicar por qué esos entornos de confianza, de cooperación, ¿sí? De compromiso, de responsabilidad, de donde se prima la libertad, etcétera, son entornos más favorables para el engendramiento.